Isabel II nació en 1830, hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón, reina de España desde 1843 a 1868. Hubo un conflicto por el nacimiento de Isabel y la ley sálica que impedía el gobierno de las mujeres, por lo que Fernando VII dictó la pragmática sanción que abolía esta prohibición y convertía en heredera a su hija si seguía sin tener descendiente varón. Pero no fue posible porque en 1833 falleció cuando su hija tenía 3 años. Tras la muerte de Fernando VII, se produjo un levantamiento que se inició en el País Vasco y acabó en el Convenio de Vergara en 1839. Esta guerra enfrentó a los carlistas, que apoyaban a Carlos María Isidro, y a los isabelinos, que apoyaban a Isabel. Los carlistas estaban formados por privilegiados y no privilegiados, nobleza, clero y campesinos, que lo apoyaban temerosos de perder el acceso a los bienes comunales, y los isabelinos, que eran apoyados por la burguesía. Sus fueros residían en el País Vasco, Navarra y zonas montañosas de Cataluña, Aragón y Valencia. Entre 1846 y 1848 hubo más levantamientos carlistas en Cataluña, la llamada Revuelta de los Matines. Durante la minoría de edad de Isabel II, en 1833-1843, se inició la construcción de un Estado liberal en España. Estaban divididos en dos grupos, moderados y progresistas. Tipo de soberanía. Los moderados compartían el poder entre el rey y las cortes, y los progresistas tenían el poder exclusivamente en las cortes. Sufragio. Los moderados tenían un voto limitado, sin embargo los progresistas tenían un voto más amplio. Derechos individuales. Los moderados tenían derechos limitados y los progresistas derechos más amplios. Relaciones con la Iglesia. Los moderados tenían un estado confesional sin libertades de culto y los progresistas tenían un estado confesional con libertades de culto. Inició con la regencia de María Cristina con el apoyo de los liberales moderados. En 1836 se produjo la sublevación de la granja y el poder pasa a los progresistas dirigidos por Mendizábal y comienza la abolición del antiguo régimen. Suprimen el diezmo, los privilegios de la mesta, las aduanas interiores y los gremios. Se crea una nueva constitución en 1837 de carácter progresista que incluía soberanía nacional con sufragio censitario, división de poderes entre el Congreso de Diputados y el Senado, amplios derechos y libertades individuales. En 1837, los moderados subieron al poder con el apoyo del regente. Y en 1840, un movimiento de oposición forzó la dimisión de María Cristina y el nombramiento de regente a Espartero. El talante autoritario y la promulgación de las medidas librecambistas desprotegían la incipiente industria española y generaron una fuerte oposición. En 1843 se decidió la mayoría de edad de Isabel II y su proclamación como reina. Cuando Isabel II subió al trono, significó el predominio de los moderados, bajo la dirección del general Narváez, y se proclamó la Constitución moderada en 1845, que incluía votos restringidos, libertades limitadas, soberanía entre cortes y corona. Se consolidó un sistema político de carácter moderado y centralista, y se reorganizó la administración estatal y municipal según un criterio uniformista, excepto en el País Vasco y Navarra,
que conservaron sus antiguos derechos forales. Para mantener la ley se creó la Guardia Civil en 1844. Otras reformas fueron la Hacienda, que centralizó los impuestos, la elaboración del Código Penal en 1848 y se firmó la Institución Pública Nacional y también el Concordato de la Santa Sede en 1858 para el mantenimiento del culto del clero y frenó el proceso desamortizador. En 1854, con las fuertes influencias de las camarillas y el falseamiento electoral, hicieron que los progresistas recurriesen de nuevo al pronunciamiento militar. Moderados y progresistas se enfrentaron en el pronunciamiento de Vicálvaro, dirigido por el general O'Donnell, en el que participó la Milicia Nacional y se formaron juntas revolucionarias. Isabel II cedió a las presiones y dio el poder a los progresistas, quienes recurrieron a Espartero. Las Cortes redactaron una nueva constitución, la Constitución de 1856, que no llegó a aprobarse, y el gobierno profundizó en 3 nuevas leyes fundamentales. La desamortización de Madoz en 1855 afectó a los bienes comunales y a los ayuntamientos. Una ley ferroviaria y una ley de minas para impulsar la red ferroviaria y la exploración minera, que la pusieron en manos del capital extranjero. Una crisis en el gobierno de Espartero hizo que la reina confiase el gobierno a O'Donnell y se creó la Unión Liberal. Desde 1856, unionistas y moderados se fueron alternando el poder, marginando a los progresistas. El gobierno fue autoritario y prescindiendo de las Cortes. De los progresistas surgieron 2 grupos, demócratas y republicanos. En 1866 se produjo una grave crisis económica que hizo aumentar el descontento social. Se impulsó la política exterior colonialista. Se concretó en las campañas militares en Marruecos, Guerra de África, 1859-1860. Indochina, Expedición Indochina, 1858 y 1862. y apoyo para intervenir en México. 1862. En 1868 se produjo una revolución impulsada por progresistas, demócratas, a los que se unieron los unionistas. Fue dirigida por el almirante Topete, general Prim progresista y Serrano unionista. Causas de la Revolución de 1868. Una crisis que comportó el aumento del paro y el subida del precio. Oposición del poder ejercido por moderados y unionistas. Poca imparcialidad de la monarquía. Difusión entre las clases populares de los ideales democráticos y republicanos. En todo el país se formaron juntas revolucionarias y las tropas leales a la reina fueron vencidas en la batalla de Alcolea. La reina Isabel II y su heredero Alfonso partieron al exilio. Por último, ese mismo año se creó un gobierno provisional y se convocaron unas Cortes que redactaron una nueva constitución de carácter democrático, que fue aprobada en 1869 e incluía soberanía nacional, sufragio universal masculino, amplios derechos y libertades, forma de Estado, monarquía constitucional.